Mi novio guardó las cosas de su ex en nuestro closet, por si acaso regresa. Llevaba 4 meses viviendo con Javier cuando encontré la primera caja. Buscaba mis botas de invierno en nuestro closet y encontré este recipiente sellado, con la etiqueta de impuestos 2019, empujado muy al fondo. Pero cuando lo moví, algo adentro sonó como vidrio. Lo abrí y encontré frascos de perfume, joyas, un cepillo con cabello rubio todavía en él y unas 30 fotos de Javier con una mujer. Cuando lo confronté me dijo, esas son solo cosas de Mónica. Se le quedaron cuando se mudó. He querido tirarlas, pero no he tenido tiempo. Le pregunté por qué las guardaba en una caja etiquetada como impuestos. Y me dijo que no quería verlas todos los días porque lo ponían triste. Bien, lo que sea. La gente procesa las rupturas de manera diferente, pero luego empecé a encontrar más cosas. Había otra caja etiquetada como decoración de Navidad que estaba llena de ropa de ella. No solo ropa cualquiera, sino vestidos y suéteres cuidadosamente doblados con papel de seda entre ellos como si los estuviera conservando. Cuando le pregunté, Javier dijo que Mónica podría quererlos de vuelta algún día y que él no quería que se arrugaran. Habían terminado hacía más de un año. ¿Por qué iba a volver por ropa después de un año? Él dijo que uno nunca sabe lo que la gente podría necesitar y que solo estaba siendo considerado. El gabinete del baño tenía un cajón que yo nunca había abierto porque Javier dijo que estaba roto. No estaba roto. Estaba lleno de sus productos para el cuidado de la piel, todos perfectamente acomodados con las etiquetas hacia adelante. Su cepillo de dientes todavía estaba allí en su soporte. Sus pastillas anticonceptivas con su nombre. Pastillas que habían sido surtidas hacía 2 meses, lo que significaba que él estaba de alguna manera renovando sus recetas. Cuando exigí una explicación, dijo que las guardaba por si acaso ella tiene una emergencia médica y las necesita. Afirmó que estaba siendo responsable y servicial. Le dije que tirara todo de inmediato. Me dijo que lo haría, pero en lugar de eso solo lo movió todo. Encontré las cajas en la cajuela de su coche una semana después. Dijo que iba a llevarlas a donar, pero que no había encontrado tiempo. Luego estuvieron en su oficina, luego en la cochera, luego de vuelta en el closet, pero detrás de sus trajes. Cada vez con alguna excusa de que quería deshacerse de ellas, pero se le olvidó o no tuvo tiempo o estaba esperando el centro de donación adecuado que apreciara las cosas bonitas. A los 6 meses de vivir juntos, descubrí la verdadera situación. Javier le había estado enviando mensajes de texto a Mónica todo el tiempo, diciéndole que estaba manteniendo su espacio listo para cuando ella terminara con su fase. A nuestra relación la llamó una fase con su ex. Le dijo que yo era solo una roomie que ayudaba con la renta. Le envió fotos de las cosas de ella para demostrarle que las estaba manteniendo a salvo. Le había estado diciendo que su cepillo de dientes rosa todavía estaba en el mismo lugar, esperándola. Mónica no tenía idea de nada de esto. Estaba comprometida con otra persona y vivía en otro estado. Había estado ignorando sus mensajes durante meses y lo había bloqueado de todo excepto de una cuenta de correo electrónico vieja que rara vez revisaba. El clímax llegó cuando Javier decidió actuar. Invitó a Mónica a venir por sus cosas, diciendo que era urgente porque yo estaba amenazando con tirarlas. Le dijo que yo era una roomie loca que estaba celosa de su relación pasada. Mónica, siendo una persona normal, me reenvió los correos a través de amigos en común porque estaba preocupada por mi seguridad viviendo con alguien tan delirante. Incluyó capturas de pantalla de correos electrónicos de 2 años en los que Javier describía su futuro juntos, sus planes de boda, los hijos que tendrían cuando ella regresara. Ella le había respondido quizás 3 veces en 2 años, cada vez diciéndole que dejara de contactarla y que había dejado esas cosas atrás a propósito porque no quería recordatorios de él. Armada con esta información, organicé la revelación más grande de mi vida. Le dije a Javier que me iba el fin de semana a visitar a mi hermana. En su lugar me quedé en casa de una amiga y miré a través de la cámara de nuestro timbre. Javier inmediatamente comenzó a sacar todas las cosas de Mónica de su escondite. Arregló la ropa de ella sobre la cama. Puso su perfume de vuelta en la cómoda. Colocó sus fotos por todo el departamento. Puso su rutina de cuidado de la piel en el baño exactamente como él afirmaba que ella solía tenerla. Estaba recreando su presencia en nuestro hogar. Luego regresé con el verdadero prometido de Mónica, Raúl, a quien ella me había pedido que me ayudara a lidiar con esta situación. Entramos y encontramos que Javier había encendido velas y estaba cocinando la supuesta comida favorita de Mónica con 2 lugares puestos en la mesa. Había comprado flores frescas y las había puesto en un florero con una tarjeta que decía, «Bienvenida a casa». El departamento parecía un santuario. El rostro de Javier cuando nos vio en lugar de a Mónica era pura confusión. Raúl y yo nos quedamos congelados en el umbral mientras Javier nos miraba como si fuéramos extraños que se habían equivocado de departamento. Sus ojos seguían moviéndose más allá del hombro de Raúl, estirando el cuello para ver el pasillo detrás de nosotros. En realidad estaba buscando a Mónica, esperando que apareciera en cualquier momento. Las velas parpadeaban en la mesa donde 2 lugares esperaban y el olor de lo que había cocinado llenaba todo el departamento. La boca de Javier se abrió y se cerró varias veces antes de que saliera alguna palabra. Miró a Raúl, luego a mí, luego de vuelta al pasillo vacío. Sus manos seguían sosteniendo el paño de cocina que había estado usando y lo retorcía entre sus dedos.
La confusión en su rostro era tan real, tan genuina, que por un segundo casi sentí lástima por él. Luego recordé los años de correos electrónicos, las mentiras, el santuario que había construido en nuestro hogar. Javier finalmente encontró su voz y preguntó dónde estaba Mónica. Miró directamente a Raúl y preguntó por qué me había traído de vuelta tan pronto de casa de mi hermana. Su tono era perplejo, casi molesto, como si nosotros fuéramos los que estábamos actuando raro. Señaló el departamento, las velas y las flores, y dijo que había estado esperando a Mónica. En realidad dijo esas palabras en voz alta, como si fuera normal preparar una cena romántica para tu ex mientras tu novia supuestamente estaba fuera de la ciudad. Raúl dio un paso adelante y su voz salió firme y clara. Le dijo a Javier que Mónica nunca iba a volver. Dijo que Mónica había estado comprometida con él durante 8 meses. Explicó que Mónica reenvió todos los correos electrónicos perturbadores de Javier porque estaba preocupada por mi seguridad. El rostro de Javier se puso completamente blanco. Sus ojos se abrieron y dio un paso hacia atrás, chocando con la encimera de la cocina. El paño de cocina cayó de sus manos al suelo. Miró a Raúl como si Raúl acabara de decirle que el cielo era verde. Pude verlo tratando de procesar la información, su cerebro trabajando para darle sentido a algo que no encajaba con su versión de la realidad. Seguía negando con la cabeza en movimientos diminutos. Encontré mi voz entonces y salió más fuerte de lo que esperaba. Le dije a Javier que lo sabía todo. Dije que sabía sobre los años de correos electrónicos donde describía su futura boda y los nombres que había elegido para sus hijos. Le dije que sabía que me había estado llamando solo una roomie con Mónica, que había mentido sobre toda nuestra relación. Señalé el departamento a nuestro alrededor, la ropa de ella en la cama visible a través de la puerta del dormitorio, sus fotos en las paredes. Dije que sabía sobre el santuario que había estado manteniendo en nuestro hogar compartido. Javier comenzó a tartamudear de inmediato. Sus palabras salieron revueltas y seguía deteniéndose y comenzando. Dijo que yo estaba malinterpretando sus intenciones. Afirmó que yo estaba sacando las cosas de contexto. Insistió en que podía explicar todo si tan solo lo escuchaba. Sus manos se movían en el aire como si estuviera tratando de agarrar algo sólido. Dijo que solo estaba siendo una buena persona al mantener a salvo las cosas de Mónica. Su voz se hizo más fuerte y repitió que nunca tuvo la intención de hacer daño. Luego se volvió hacia Raúl y dijo que Raúl claramente había envenenado a Mónica en su contra. Realmente creía lo que estaba diciendo. Podía verlo en sus ojos. Sinceramente pensó que había estado haciendo algo amable y considerado. El delirio era tan completo que no podía ver lo mal que estaba todo esto. Raúl sacó su teléfono sin decir nada. Se desplazó por un segundo y luego comenzó a leer los correos de Javier en voz alta. Su voz era tranquila y firme mientras leía sobre los salones de boda que Javier había investigado. Leyó los nombres de los hijos que Javier había elegido. 3 hijos con nombres y edades específicas que había planeado. Leyó las descripciones de Javier sobre la casa que comprarían y la vida que construirían cuando Mónica regresara. Cada palabra que Raúl leía hacía que Javier se encogiera un poco más. Sus hombros se encorvaron y su rostro se puso aún más pálido. Escuchar sus propias palabras reflejadas pareció romper algo. Le dije a Javier que me iba de inmediato. Dije que volvería mañana con mi hermana a recoger mis pertenencias. Las palabras se sintieron poderosas saliendo de mi boca. Todo el cuerpo de Javier se estremeció como si lo hubiera golpeado. Comenzó a rogarme que me quedara para que pudiéramos hablar de esto. Su voz se volvió aguda y desesperada. Se movió hacia mí con la mano extendida hacia mi brazo. Raúl se interpuso entre nosotros antes de que Javier pudiera tocarme. Raúl no dijo nada. Solo puso su cuerpo en el camino. Javier dejó de moverse, pero siguió hablando, suplicando, haciendo promesas sobre cómo se desharía de todo y podríamos empezar de nuevo. Nos dimos la vuelta y salimos mientras Javier seguía hablando. Lo escuché gritarnos mientras bajábamos por el pasillo. La mano de Raúl se quedó en mi espalda guiándome. Llegamos a su coche y me abrió la puerta del pasajero. Sentí las piernas temblorosas al entrar. Raúl se alejó del edificio de apartamentos y lo vi desaparecer en el espejo lateral. Mi cuerpo entero comenzó a temblar entonces. La adrenalina que me había mantenido tranquila durante la confrontación me golpeó de golpe. Mis manos temblaban en mi regazo y mi respiración se volvió rápida y superficial. Raúl no trató de hablarme. Solo condujo firmemente por las calles hacia la casa de Valeria. El viaje tomó quizás 15 minutos, pero se sintió más largo. Cada luz roja me hacía temer que Javier de alguna manera nos siguiera. Seguí revisando los espejos a pesar de que sabía que era una tontería. Nos detuvimos en casa de Valeria y debió haber estado atenta porque abrió la puerta antes de que llegáramos al porche. Valeria me rodeó con sus brazos con fuerza en el segundo en que me acerqué lo suficiente. No hizo preguntas, solo me abrazó mientras yo temblaba. Me guió adentro y me mostró su habitación de invitados. La cama ya tenía sábanas limpias y había toallas limpias dobladas en la cómoda. Había preparado todo antes de que yo llegara. Valeria fue a preparar té mientras Raúl y yo nos sentábamos en su sala. Él sacó su teléfono y llamó a Mónica por videollamada. Ella contestó de inmediato y su rostro llenó la pantalla. Mónica comenzó a disculparse de inmediato. Sus palabras se atropellaron diciendo que lo sentía mucho por no haberme advertido antes sobre el comportamiento de Javier. Explicó que pensó que bloquearlo en todas partes excepto en esa cuenta de correo electrónico vieja lo haría detenerse. Dijo que revisaba ese correo quizás una vez cada pocos meses y nunca imaginó que todavía estuviera tan obsesionado.
La voz de Mónica se quebró cuando dijo que nunca pensó que atraparía a otra mujer en su fantasía de la misma manera que me había atrapado a mí. Le di las gracias a Mónica y terminé la llamada. Luego me senté en el sofá de Valeria mirando mis manos. Raúl se fue después de asegurarse de que yo tuviera su número en caso de que Javier apareciera. Valeria preparó la cama de invitados y me dio un pijama, pero yo sabía que el sueño no llegaría. Me acosté allí en la oscuridad reviviendo cada momento de los últimos 6 meses. La vez que Javier dijo que estaba trabajando hasta tarde, pero probablemente estaba acomodando los frascos de perfume de Mónica. El fin de semana que afirmó visitar a sus padres, pero tal vez condujo hasta el antiguo departamento de Mónica, cada conversación distraída en la que él estaba escribiendo mentalmente otro correo electrónico para ella. Me sentí tan estúpida por no verlo antes. Las señales estaban por todas partes, y yo las había justificado todas porque quería creer en sus excusas. Finalmente me dormí alrededor de las 5 de la mañana. Valeria tocó a la puerta a las 8 con café y se sentó con las piernas cruzadas en la cama. Sacó una libreta y comenzó a hacer listas sin preguntar si estaba lista. La primera lista eran mis pertenencias en el departamento. La segunda lista eran las obligaciones del contrato de arrendamiento y cómo romperlo. La tercera lista eran las preocupaciones de seguridad si Javier se volvía inestable. La cuarta lista era encontrar un terapeuta que aceptara mi seguro. Escribió todo en columnas ordenadas mientras yo bebía café y me sentía agradecida por su enfoque práctico. Sin llorar ni abrazos. Solo resolución de problemas. Llamó a su jefe y se tomó un día personal. Luego comenzó a buscar en Google leyes de arrendamiento para inquilinos de nuestro estado. Mi hermana Alana llamó a las 9 y dijo que ya estaba en camino. Había salido de su casa a las 5 de la mañana cuando le envié un mensaje de texto anoche sobre lo que pasó. 4 horas de viaje para ayudarme a mudarme. Escuché su coche llegar alrededor de la 1 de la tarde. Raúl nos encontró en el complejo de apartamentos a las 2 porque Valeria insistió en que necesitaba apoyo en caso de que Javier estuviera allí. La puerta del departamento estaba abierta cuando llegamos. Adentro, encontramos una nota en la encimera de la cocina con la letra de Javier diciendo que se quedaría con sus padres por unos días para darme espacio. La nota se sintió como otra manipulación, como si él estuviera siendo el razonable. Alana comenzó en el dormitorio mientras Raúl hacía guardia junto a la puerta. Abrí el closet y vi la esquina vacía donde se había escondido la primera caja. El falso recipiente de impuestos que lo empezó todo. Quité la ropa de las perchas y noté el hueco detrás de los trajes de Javier donde las cajas seguían reapareciendo después de que le pedí que las tirara. El cajón del baño, que en realidad no estaba roto, estaba abierto, todavía con los productos para el cuidado de la piel de Mónica con las etiquetas hacia adelante. Todo se sentía contaminado ahora. Cada superficie tenía evidencia de su obsesión. Me arrodillé para revisar debajo de la cama en busca de cualquier pertenencia que pudiera haber guardado allí. Mi mano golpeó algo sólido empujado muy atrás en el lado de Javier. Saqué una caja blanca que nunca había visto antes. La tapa se quitó fácilmente. Dentro había un vestido de novia cuidadosamente doblado en papel de seda, todavía con las etiquetas. Talla 6. La talla de Mónica según la ropa que había encontrado. El recibo estaba encima, con fecha de hace 3 meses. Había comprado un vestido de novia para su ex mientras vivía conmigo, mientras dormía a mi lado todas las noches. Llamé a Alana y ella se quedó mirándolo por un largo momento. Alana sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos. Fotografió el vestido de novia desde múltiples ángulos. El recibo, la ropa conservada todavía colgando en el closet. Caminó por el departamento documentando todo. El santuario que Javier había creado con velas y flores, los 2 lugares puestos todavía en la mesa, la tarjeta que decía bienvenida a casa con su letra. Tomó fotos de los productos del baño, las fotos de Mónica arregladas en la cómoda, cada pieza de evidencia. Dijo que necesitábamos documentación en caso de que Javier intentara contarles una historia diferente a los amigos en común o si su comportamiento se intensificaba y yo necesitaba una orden de restricción. Empacamos mis cosas esenciales en 3 horas. Ropa, laptop, documentos importantes, algunos libros. Dejé atrás cualquier cosa que hubiéramos comprado juntos o que se sintiera contaminada por la situación. El sofá donde se había sentado a escribir correos a Mónica, la cama donde había escondido un vestido de novia debajo, la mesa de la cocina donde había planeado una cena romántica para otra persona. Alana llevó la última caja a su coche mientras yo me quedaba en la cocina. Puse mi llave del departamento en la encimera junto a la tarjeta de bienvenida a casa que Javier había escrito. La tarjeta se quedó allí como evidencia de cuán lejos se había separado de la realidad. Tomé una foto de la llave y la tarjeta juntas. Una última pieza de documentación. Raúl condujo detrás de nosotras de vuelta a casa de Valeria en caso de que Javier intentara seguirnos. Valeria tenía sopa lista cuando llegamos, pero yo no podía comer. En su lugar, saqué mi teléfono y llamé a la dueña del departamento. Ella contestó al tercer timbrazo. Le expliqué que necesitaba romper el contrato de arrendamiento debido a condiciones de vida inseguras. Me preguntó qué había pasado y le di los hechos básicos sin entrar en detalles. Mi novio había estado manteniendo en secreto un santuario para su ex mientras mentía sobre el estado de nuestra relación. La dueña se quedó en silencio por un momento, luego dijo que trabajaría conmigo para minimizar las multas. Necesitaría todo por escrito, pero entendía la situación. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto mientras yo todavía estaba hablando con la dueña.
El nombre de Javier aparecía en la pantalla una y otra vez. Terminé la llamada y abrí los mensajes. Docenas de ellos enviados rápidamente en los últimos 10 minutos. Disculpas por no haber sido honesto antes. Explicaciones sobre cómo sabía que se veía mal, pero yo estaba malentendiendo. Promesas de buscar ayuda profesional si tan solo le daba otra oportunidad. Súplicas cada vez más desesperadas diciendo que no podía perderme a mí también. Le mostré el texto a Raúl y él dijo que mantuviera contacto cero completo. Que no respondiera nada. Responder solo animaría a Javier a seguir intentándolo. Valeria se sentó a mi lado en el sofá y abrió el sitio web de su seguro. Ella había pasado por una mala ruptura hacía 2 años y encontró una terapeuta que realmente la ayudó. Comprobó si la misma terapeuta seguía en la red. La terapeuta se llamaba Doctora Lisa y tenía disponibilidad para finales de esta semana. Valeria me pasó el teléfono y llamé al consultorio. La recepcionista hizo preguntas básicas sobre el seguro y la disponibilidad. Conseguí una cita para el jueves a las 4 de la tarde, dentro de 3 días. La recepcionista preguntó si esto era por un problema existente o una nueva situación. Dije nueva situación y lo marcó como urgente. Colgar se sintió como el primer paso positivo hacia adelante en días. A la noche siguiente mi teléfono sonó con un número que reconocí. Patricio. Casi no contesté porque estaba agotada por todo, pero respondí al cuarto timbrazo. Empezó a hablar rápido, diciendo que Javier lo había llamado afirmando que yo lo había abandonado sin ninguna explicación ni advertencia. Patricio sonaba confundido y un poco molesto, como si estuviera tratando de averiguar qué había pasado realmente. No dije mucho al principio. Solo abrí mi teléfono y comencé a desplazarme por las fotos que Alana había tomado. El santuario montado con velas por todas partes. Los 2 lugares puestos en la mesa. La tarjeta que decía bienvenida a casa con la letra de Javier. Los productos del baño todos arreglados con las etiquetas hacia adelante. Se las envié a Patricio una por una mientras él seguía hablando por teléfono. Lo escuché quedarse en silencio a medida que llegaban las fotos. El silencio se alargó por quizás 30 segundos, lo cual se sintió realmente largo. Luego Patricio dijo que lo sentía mucho, que no tenía idea de que Javier fuera así cuando nos presentó en esa fiesta el año pasado. Su voz sonaba diferente, una especie de shock y culpa al mismo tiempo. Le dije que no era su culpa porque nadie podría haberlo sabido. Colgamos después de eso y me sentí rara por toda la conversación, como si una pieza más de mi vida normal se hubiera alterado. 2 días después, la dueña del departamento volvió a llamar. Estaba ayudando a Valeria a doblar la ropa cuando mi teléfono vibró y vi su número en la pantalla. Se me revolvió el estómago porque pensé que estaba llamando por multas o cargos por romper el contrato de arrendamiento antes de tiempo. Pero cuando contesté, dijo que había revisado todo lo que le conté, y me estaba dejando ir sin ninguna penalización. Dijo que el comportamiento de Javier creó lo que ella llamó un ambiente inhabitable, que aparentemente era un término legal. Luego me dijo algo que no esperaba. Estaba exigiendo que Javier se mudara en un plazo de 30 días debido a la naturaleza perturbadora de lo que yo había descrito. Dijo que no podía tener a alguien viviendo en su propiedad que pudiera hacer que otros inquilinos se sintieran incómodos o inseguros. Le di las gracias unas 5 veces y me dijo que me deseaba lo mejor antes de colgar. Valeria me miró cuando colgué el teléfono y le conté lo que pasó. Ella realmente vitoreó y me abrazó, diciendo que este era el mejor resultado posible para la situación del contrato de arrendamiento. El alivio duró aproximadamente 1 hora antes de que mi teléfono volviera a sonar. Esta vez era un número que no reconocí, pero tenía el mismo código de área que los padres de Javier. Me quedé mirando la pantalla tratando de decidir si contestar. La curiosidad ganó y respondí. Una voz de mujer dijo mi nombre e inmediatamente comenzó a disculparse. Era la mamá de Javier. Estaba llorando mientras hablaba. Sus palabras salían entrecortadas y rotas. Dijo que no tenían idea de que Javier todavía estaba obsesionado con Mónica, que honestamente pensaron que lo había superado cuando empezó a salir conmigo hace 6 meses. Seguía diciendo que lo sentía mucho, que si hubiera sabido me habría advertido o habría hecho algo. Me senté en el sofá de Valeria porque me temblaban las piernas. No sabía qué decir, así que solo escuché mientras ella lloraba y se disculpaba un poco más. Luego la mamá de Javier comenzó a explicar cosas que yo no sabía antes. Dijo que cuando Mónica lo dejó hace casi 2 años, Javier tuvo una crisis total. Apenas se levantó de la cama durante 3 meses. Dejó de ir a trabajar y casi pierde su empleo. Sus padres tuvieron que ir a quedarse con él porque les preocupaba que pudiera lastimarse. Lo llevaron a terapia por un tiempo y pareció mejorar. Comenzó a funcionar de nuevo y a volver al trabajo. Cuando les habló de mí, se sintieron muy aliviados porque pensaron que significaba que finalmente había procesado la ruptura y había seguido adelante. Ahora se dio cuenta de que en realidad nunca superó la pérdida de Mónica. Simplemente creó todo este mundo de fantasía donde ella iba a volver y construyó su vida alrededor de eso. Su voz se quebró cuando dijo esta parte, y pude escuchar lo devastada que estaba al comprender lo que realmente había estado sucediendo. Tomé aire y le dije a la mamá de Javier que apreciaba su llamada y sus disculpas. Pero también le dije que yo no podía ayudar a Javier a superar esta situación. Necesitaba tratamiento de salud mental profesional, no otra novia tratando de arreglarlo o apoyarlo en esto.
Lo dije lo más suavemente posible porque ella estaba claramente molesta, pero necesitaba ser clara acerca de mis límites. Ella estuvo de acuerdo de inmediato, diciendo que entendía completamente y no esperaba que yo ayudara. Dijo que estaban tratando de que Javier volviera a terapia, pero él se estaba resistiendo, afirmando que no la necesitaba. Hablamos unos minutos más y luego nos despedimos. Después de colgar me sentí agotada, como si esa conversación hubiera consumido energía que no tenía. Llegó la tarde del jueves y conduje a mi primera cita de terapia. El consultorio estaba en un edificio médico cerca del centro con paredes beige sosas y arte genérico. Llené el papeleo en la sala de espera, mi mano temblaba un poco mientras escribía. Cuando la terapeuta me llamó por mi nombre, la seguí hasta una pequeña oficina con 2 sillas y una caja de pañuelos en la mesa auxiliar. Se presentó y preguntó qué me traía por ahí. Comencé a explicar sobre Javier y las cajas y Mónica y el santuario, y a mitad de camino comencé a llorar. No solo unas pocas lágrimas, sino un llanto total donde realmente no podía hablar claramente. Agarré pañuelos de la caja y seguí, contándole todo lo que había sucedido durante la última semana. Luego ella escuchó sin interrumpir y cuando finalmente terminé, dijo algo que me hizo sentir mejor. Dijo que lo que Javier hizo fue una seria violación de confianza y que mis sentimientos de traición y estupidez eran reacciones completamente normales. Dijo que yo no era estúpida por no verlo antes porque personas como Javier son expertas en ocultar su comportamiento real y hacer que sus parejas duden de sus propios instintos. La validación se sintió importante de alguna manera, como si alguien con entrenamiento estuviera confirmando que mis reacciones tenían sentido. Pasamos el resto de la hora hablando de los siguientes pasos y estrategias de afrontamiento. Cuando me fui me sentí más ligera de lo que me había sentido en días. Ese fin de semana, Valeria me ayudó a empezar a buscar departamento en línea. Nos sentamos en su mesa de la cocina con mi laptop abierta, desplazándonos por listados de renta en mi rango de precios. La mayoría de ellos parecían deprimentes o estaban en barrios malos y me sentí abrumada al ver cuánto costaba la renta de un solo dormitorio. Valeria seguía señalando cosas buenas de diferentes lugares, tratando de mantenerse positiva. Hicimos una lista de departamentos para visitar la próxima semana y programamos algunos recorridos. Todo el proceso se sintió agotador porque básicamente estaba reiniciando toda mi vida. Pero también se sintió un poco poderoso saber que mi próximo hogar sería completamente mío, sin cajas escondidas, ni santuarios secretos, ni mentiras sobre quién era yo. Solo mi propio espacio que yo controlaba. El lunes por la mañana, me desperté con un correo electrónico de Javier. El asunto decía, lo siento, y casi lo borro sin leer. Pero algo me hizo abrirlo. El correo era largo, quizás 3 o 4 párrafos, y decía que ahora se daba cuenta de que sus sentimientos por Mónica no eran saludables. Dijo que quería trabajar en sí mismo y obtener ayuda adecuada. Dijo que esperaba que algún día pudiera perdonarme por mentir y por lo que me hizo pasar. Todo tenía este tono como si estuviera en un programa de recuperación o algo así, muy formal y apologético. Lo leí 2 veces y luego lo guardé en una carpeta sin responder. Una parte de mí quería responder y decirle exactamente lo que pensaba, pero recordé el consejo de Raúl sobre el contacto cero. Responder solo abriría una puerta que necesitaba mantener cerrada. El miércoles por la tarde mi teléfono sonó y apareció el nombre de Mónica en la pantalla. Contesté y ella preguntó cómo estaba de una manera tan genuina que me hizo llorar un poco. Terminamos hablando durante más de 1 hora sobre Javier y sus patrones de comportamiento. Me contó cosas que yo no sabía sobre el final de su relación. Cómo se volvió muy controlador y no podía aceptar cuando ella quería espacio o tiempo con amigos. Cómo aparecía en lugares que ella había mencionado en voz alta, hablando de bodas, hijos y casas, a pesar de que ella nunca había estado de acuerdo con nada de eso. Dijo que cuando finalmente rompió con él actuó como si ella solo estuviera confundida y cambiaría de opinión pronto. Escuchar todo esto me hizo sentir menos sola de alguna manera, como si no fuera la única persona que lidió con su desconexión de la realidad. Cerca del final de la llamada, Mónica me dijo que finalmente bloqueó esa última cuenta de correo electrónico después de ver cómo Javier la usó para atraparme en esta situación. Dijo que se sentía culpable por no haberla bloqueado antes, que tal vez si lo hubiera hecho, él no habría podido mantener su fantasía por tanto tiempo. Le dije que las acciones de Javier no eran su responsabilidad y que no debería culparse por sus decisiones. Ella le dijo que dejara de contactarla varias veces y él ignoró eso. La culpa era suya, no de ella. Me agradeció por decir eso y prometimos mantenernos en contacto. Después de colgar, me sentí agradecida de que algo bueno hubiera salido de este desastre, que me había conectado con alguien que realmente entendía por lo que había pasado. Al día siguiente, Valeria y yo pasamos horas revisando listados de apartamentos en su laptop. La mayoría de los lugares en mi presupuesto parecían deprimentes, con habitaciones oscuras y manchas extrañas en las fotos, o estaban en barrios donde había escuchado demasiadas sirenas de policía. Me seguía desanimando porque el alquiler de un solo dormitorio costaba mucho más que mi mitad del antiguo lugar de Javier. Valeria se mantuvo positiva, sin embargo, y seguía señalando cosas buenas sobre diferentes apartamentos. Hicimos una lista de 5 lugares para visitar y programamos recorridos para la semana siguiente. Ese jueves por la tarde visité los primeros 3 apartamentos de mi lista, y todos eran peores en persona que en las fotos. El primero olía a cigarrillos, a pesar de que afirmaba ser libre de humo. El segundo tenía un baño,
tan pequeño que apenas podía darme la vuelta. El tercero tenía vecinos que se gritaban entre sí a través de las paredes durante mi recorrido. Me sentí agotada y lista para rendirme cuando Valeria me convenció de ver los dos últimos lugares el viernes. El cuarto apartamento estaba bien, pero nada especial, y no podía imaginarme viviendo allí. Luego entré al quinto lugar y algo hizo clic. Era un apartamento de un dormitorio en el tercer piso de un edificio con cámaras de seguridad reales y una puerta de entrada con llave. El apartamento tenía grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural y el dormitorio tenía un closet de tamaño decente sin cajas escondidas. La renta era $200 más al mes que mi mitad del antiguo lugar, pero hice los cálculos en mi teléfono y mi presupuesto podía manejarlo si tenía cuidado con comer fuera y el entretenimiento. Le dije a la administradora de la propiedad que quería aplicar de inmediato, y me dio el papeleo para llenar. Llamé a Alana de camino a casa de Valeria y le conté sobre el apartamento. Se emocionó y dijo que me ayudaría con el proceso de solicitud, ya que ella acababa de pasar por eso hace 6 meses. Ese fin de semana, Alana vino en coche y pasamos la tarde del sábado llenando todos los formularios juntas. Me ayudó a reunir recibos de nómina y referencias y a escribir una carta de presentación explicando mi situación sin entrar en demasiados detalles sobre lo extraño de Javier. Enviamos todo en línea el sábado por la noche y la administradora de la propiedad envió un correo electrónico de vuelta diciendo que lo revisaría en unos días. Traté de no emocionarme demasiado, pero seguía pensando en esas grandes ventanas y el edificio seguro. El lunes por la mañana me desperté con un correo electrónico que decía que mi solicitud había sido aprobada. De hecho, grité en voz alta en la habitación de invitados de Valeria y ella vino corriendo a ver qué pasaba. Cuando le mostré el correo electrónico de aprobación, me abrazó y dijo que teníamos que celebrarlo. Mi fecha de mudanza se estableció para dentro de 2 semanas, lo que me dio tiempo para comprar muebles y todas las cosas básicas que necesitaría, ya que había dejado la mayoría de los artículos compartidos en casa de Javier. Esa tarde, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto de Patricio y otros 2 amigos en común. Patricio escribió que había escuchado la historia completa sobre Javier de algunas personas de nuestro grupo de amigos y quería ver si yo estaba bien. Dijo que siempre había pensado que Javier parecía un poco extraño, pero no podía precisar exactamente por qué. Los otros amigos enviaron mensajes similares diciendo que habían notado cosas raras sobre Javier, pero no querían excederse al decir algo. Leer sus textos me hizo sentir menos estúpida por no ver las señales de advertencia. Si otras personas notaron que algo andaba mal, pero tampoco pudieron identificarlo, entonces tal vez no fui completamente ciega. Les envié un mensaje de texto a todos agradeciéndoles por comunicarse y les dije que estaba mejor ahora que tenía mi propio lugar planeado. El miércoles por la tarde tuve mi segunda cita de terapia. La terapeuta preguntó cómo estaba manejando todo y le conté sobre encontrar el apartamento y obtener apoyo de amigos. Luego hablamos sobre cómo podía reconstruir mi capacidad de confiar en mi propio juicio después de que Javier pasara meses haciéndome dudar de mis instintos. Ella explicó que las personas como Javier son realmente expertas en hacer que sus objetivos cuestionen la realidad. Dijo que el hecho de que reconociera la manipulación y saliera demostraba fortaleza, no debilidad. Eso me hizo sentir mejor acerca de toda la situación. Me dio algunos ejercicios para practicar confiar en mis presentimientos sobre pequeñas decisiones cotidianas para reconstruir esa confianza. El jueves por la mañana mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Javier. Se me revolvió el estómago cuando vi su nombre, pero me obligué a leerlo. El mensaje decía que se mudaría de vuelta a su ciudad natal para estar más cerca de sus padres y recibir terapia intensiva. Escribió que no estaba pidiendo perdón, pero quería que yo supiera que estaba buscando ayuda. Todo el texto tenía este tono formal, como si estuviera leyendo un guión que le dio su terapeuta. Lo miré fijamente por un minuto y luego bloqueé su número sin responder. Raúl me había dicho que el contacto cero era el mejor enfoque y yo confié en ese consejo. Ese fin de semana Valeria y Alana me llevaron de compras de muebles y cosas para el nuevo apartamento. Fuimos a 3 tiendas de muebles diferentes y a una tienda de artículos para el hogar. Elegí un marco de cama y un colchón que realmente me gustaban en lugar de lo que a cualquier otro le hubiera gustado. Elegí un sofá en este color azul profundo que me hacía feliz con solo mirarlo. Encontramos suministros de cocina y cosas de baño y decoraciones que eran completamente de mi estilo. Se sintió extraño, pero increíble, tomar cada decisión basándome solo en lo que yo quería. Alana seguía bromeando diciendo que esta era mi oportunidad de tener el apartamento que siempre había soñado. Para el domingo por la noche, el coche de Valeria estaba lleno de bolsas de suministros y habíamos organizado la entrega de las piezas de muebles más grandes. El martes por la tarde llamó la dueña del antiguo apartamento. Dijo que Javier se había mudado antes y había dejado el depósito de seguridad para cubrir la ruptura anticipada de su contrato de arrendamiento. Luego preguntó si yo quería alguno de los muebles que él había abandonado. Lo pensé por un minuto y decidí volver una última vez para agarrar algunas cosas que eran realmente mías. Llamé a Raúl y le pregunté si vendría conmigo por seguridad, a pesar de que Javier supuestamente se había ido. Raúl aceptó y me encontró en el antiguo apartamento el jueves por la mañana. Volver a entrar se sintió surrealista después de todo lo que había pasado. Javier realmente había limpiado el lugar y se había llevado todas las cosas del santuario de Mónica con él. Agarré la cafetera que había comprado con mi propio dinero y algunos suministros de cocina que eran míos. Tomé una estantería que yo había tenido antes de mudarme con Javier.
Todo lo demás se sentía contaminado por sus mentiras y delirios, así que lo dejé atrás. Raúl me ayudó a cargar todo en mi coche y salimos de allí en 20 minutos. El lunes siguiente fue el día de la mudanza y nunca había estado tan emocionada. Valeria apareció a las 8 de la mañana con café. Alana llegó 30 minutos después con panecillos. Luego Patricio vino con otros 2 amigos de nuestro grupo. El camión de entrega de muebles apareció justo a tiempo y todos trabajamos juntos para meter y armar todo. Patricio y un amigo armaron el marco de la cama mientras Alana y yo desempacábamos cajas de cocina. Valeria dirigía la colocación de muebles como si estuviera en uno de esos programas de diseño de casas. Al mediodía todo estaba en su lugar y el apartamento realmente parecía un hogar de verdad. Mis amigos me sorprendieron con una canasta de regalo de inauguración llena de café y bocadillos agradables y una botella de vino con una tarjeta que decía: «Felicidades por tu nuevo comienzo». Pedimos pizza y nos sentamos en mi nuevo sofá comiendo y riendo. Todos se fueron alrededor de las 4 y yo finalmente estaba sola en mi propio espacio. Esa primera noche hice té en mi nueva cocina y me senté junto a las grandes ventanas mirando la calle de abajo. Cuando me fui a la cama me di cuenta de que me sentía completamente relajada por primera vez en semanas. El apartamento era totalmente mío, sin cajas escondidas en los closets y sin santuario para otra persona acechando en las esquinas. No había secretos esperando para saltar y no había mentiras escondidas detrás de falsas etiquetas de impuestos. Me dormí más rápido de lo que lo había hecho desde que comenzó toda la situación y no me desperté ni una sola vez durante la noche. A la semana siguiente, tuve mi tercera sesión de terapia y pasamos toda la hora hablando de por qué me quedé tanto tiempo, incluso cuando las cosas se sentían mal. La terapeuta me pidió que hiciera una lista de todas las banderas rojas que había notado antes de descubrir los correos y mensajes de texto. Las conté con mis dedos mientras ella tomaba notas. Las cajas etiquetadas como impuestos y decoración navideña, pero llenas de cosas de otra persona. La ropa perfectamente doblada con papel de seda como si se estuviera guardando en un museo. El cajón del baño que él dijo que estaba roto pero no lo estaba. Las recetas siendo surtidas para alguien que ya no vivía allí. Cada vez que encontraba algo extraño, Javier tenía una explicación que sonaba casi razonable en el momento. La terapeuta explicó que las personas manipuladoras son realmente buenas para hacerte dudar de lo que estás viendo con tus propios ojos. Dan explicaciones que suenan cariñosas o lógicas para que te sientas mal por cuestionarlos. Dijo que reconocer ese patrón ahora me ayudaría a detectarlo más rápido si alguna vez lo encontraba de nuevo. Practicamos lo que debería haber dicho o hecho de manera diferente. No para hacerme sentir culpable, sino para construir mejores instintos para la próxima vez. Al final de la sesión me sentí menos estúpida acerca de toda la situación y más consciente de cómo las explicaciones de Javier estaban diseñadas para confundirme. 2 días después llegó un paquete a mi apartamento con la dirección de remitente de Mónica. Dentro había una tarjeta divertida con un gato con gafas de sol que decía algo sobre ser demasiado cool para el drama. Había incluido 3 tipos diferentes de té fino: el elegante té de hojas sueltas en latas y un libro sobre cómo recuperarse de relaciones con personas manipuladoras. Su nota escrita a mano decía que estaba muy contenta de que yo hubiera salido más rápido que ella porque desperdició 2 años completos tratando de hacer que las cosas funcionaran con Javier. Escribió que estaba ahí si alguna vez necesitaba hablar o simplemente desahogarme sobre toda la extraña situación. También dijo que Raúl le dijo que yo parecía una persona fuerte y que lamentaba que tuviéramos que conocernos en circunstancias tan extrañas. Me preparé una taza de té esa tarde y me sentí bien sabiendo que Mónica entendía exactamente por lo que había pasado. A la semana siguiente, comencé a decir sí a las cosas de nuevo en lugar de poner excusas para quedarme en casa. Mis compañeros de trabajo me habían estado invitando a la hora feliz todos los jueves durante meses, pero yo siempre decía que estaba cansada o que tenía otros planes. En realidad, había estado yendo a casa para lidiar con los cambios de humor de Javier y la tensión constante de vivir con alguien que estaba secretamente enamorado de otra persona. Ese jueves me presenté en el bar donde todos se reunían después del trabajo y se sintió increíble simplemente relajarme y reír sin preocuparme por lo que encontraría escondido en mi apartamento más tarde. Una de mis compañeras de trabajo, Sara, comentó que me veía mucho más relajada que en meses. Otra persona dijo que estaba sonriendo más y que parecía yo misma de nuevo. No me había dado cuenta de cuánto me había estado afectando la situación de Javier en el trabajo hasta que la gente comenzó a señalar la diferencia. El martes siguiente, Patricio llamó y dijo que la roomie de su novia acababa de pasar por algo similar con un ex que no quería dejar ir su relación. Pensó que tal vez queríamos reunirnos y hablar, ya que ambas habíamos lidiado con la rareza específica de alguien obsesionado con una relación pasada. Nos reunimos a tomar café el sábado por la mañana en un lugar cerca de mi nuevo apartamento. Ella se llamaba Sofía y había salido con un chico que seguía apareciendo en su trabajo y su gimnasio alegando que solo quería ser amigo, pero en realidad estaba tratando de permanecer en su vida hasta que ella volviera con él. Intercambiamos historias durante más de 1 hora sobre las cosas extrañas que habían hecho nuestros ex y las excusas que habían puesto para su comportamiento. Ayudó mucho a hablar con alguien que realmente lo entendía. Alguien que no solo decía "eso suena loco",
sino que realmente comprendía la realidad diaria de vivir con ese tipo de delirio. Sofía me dio su número y dijo que le enviara un mensaje de texto en cualquier momento si necesitaba desahogarme o simplemente quería volver a tomar café. El lunes llegó una carta de mi antigua dueña con un cheque de mi depósito de seguridad completo adentro. Había escrito una nota diciendo que lamentaba mucho que yo hubiera pasado por esa situación en una de sus propiedades. Mencionó que iba a comenzar a hacer verificaciones de antecedentes más exhaustivas y llamadas de referencia para futuros inquilinos después de este incidente. Dijo que se sentía en parte responsable por no haber detectado los problemas de Javier antes y que esperaba que yo estuviera bien ahora. El cheque era por la cantidad total sin deducciones, lo que me sorprendió ya que me había ido antes de tiempo. Lo deposité de inmediato y usé el dinero para los muebles que todavía necesitaba para mi nuevo lugar. Aproximadamente 2 meses después de toda la confrontación con Javier, me estaba preparando para ir a trabajar una mañana cuando me di cuenta de algo extraño. Había pasado 3 días completos sin pensar en Javier o en la situación en absoluto. Ni una sola vez había revivido la escena de la confrontación o me había preguntado qué estaba haciendo ahora o me había sentido enojada por las mentiras. Era algo tan pequeño, pero se sintió enorme en términos de mi proceso de recuperación. Le envié un mensaje de texto a Valeria al respecto y ella me envió un montón de emojis de celebración diciendo que era un hito importante. Esa misma semana, Valeria sugirió que comenzáramos a cenar en mi casa todos los lunes por la noche, turnándonos para cocinar y simplemente ponernos al día sobre la vida sin ninguna crisis que enfrentar. Nuestra primera cena de lunes, hice pasta y nos sentamos en mi pequeña mesa de la cocina comiendo y hablando de cosas normales, como el drama de su trabajo y unas vacaciones que estaba planeando. Me dijo que estaba muy orgullosa de cómo había manejado todo y reconstruido mi independencia tan rápidamente. Dijo que mucha gente se habría quedado atrapada en esa situación por mucho más tiempo o se habría desmoronado después, pero yo simplemente seguí adelante. No me sentí particularmente fuerte la mayoría de los días, pero escucharla decirlo me hizo darme cuenta de que en realidad había superado algo bastante difícil. La semana siguiente en el trabajo, mi jefa me llamó a su oficina y me puse nerviosa pensando que había estropeado algo. En su lugar, me dijo que iba a recibir un ascenso a analista senior con un aumento de sueldo decente. Dijo que mi trabajo durante los últimos meses había sido excepcional y que había notado lo enfocada y productiva que me había vuelto. Le di las gracias y acepté de inmediato. Luego me di cuenta de que ahora tenía mucha más energía mental ya que no estaba constantemente confundida y ansiosa en casa. Vivir con Javier había ocupado tanto espacio en mi cerebro que no había podido concentrarme correctamente en mi trabajo ni en ninguna otra cosa. Durante mi siguiente sesión de terapia, hablamos sobre si estaba lista para comenzar a salir de nuevo. La terapeuta preguntó cómo me sentía acerca de la idea y dije que aún no estaba lista, pero que tampoco estaba totalmente en contra de hacerlo eventualmente. Quería estar completamente cómoda estando sola primero antes de agregar a alguien nuevo a mi vida. Ella dijo que era un enfoque realmente saludable y que no había prisa por lanzarse a nada antes de estar lista. Hablamos sobre qué banderas verdes debería buscar en futuras relaciones y qué banderas rojas tenía que vigilar basándome en lo que había aprendido de Javier. El fin de semana después de eso, Alana vino en coche a visitarme y me ayudó a terminar de decorar mi apartamento. Trajo un montón de fotos enmarcadas de nuestra familia y amigos que había impreso especialmente. Pasamos la tarde del sábado colgando cuadros en las paredes y arreglándolos hasta que todo el lugar se sintió cálido y lleno de relaciones reales en lugar del santuario falso que Javier había mantenido para Mónica. Alana se echó hacia atrás para mirar todo lo que habíamos colgado y bromeó diciendo que mi apartamento tenía mejor energía que cualquier lugar que ella hubiera visitado. Dijo que todo el lugar se sentía como yo de una manera que el antiguo apartamento con Javier nunca lo había hecho. Pedimos comida para llevar esa noche y vimos películas en mi sofá y me sentí completamente satisfecha con exactamente dónde estaba mi vida en ese momento. A la semana siguiente estaba comprando en el supermercado cerca de mi apartamento cuando me encontré con alguien del grupo de amigos de Javier en la sección de frutas y verduras. Pareció incómodo cuando me vio, luego se acercó y dijo que quería disculparse por no ver lo que estaba pasando. Me dijo que Javier se había mudado de vuelta a su ciudad natal y aparentemente estaba mejor en terapia según amigos en común. Le di las gracias por decírmelo y seguí eligiendo manzanas y me di cuenta de que no sentía absolutamente nada al escuchar sobre Javier. Ni enojo, ni satisfacción, ni siquiera curiosidad por su progreso. Solo una completa indiferencia neutral, como si fuera un extraño que nunca hubiera conocido. El chico pareció aliviado de que yo no estuviera molesta y dijo que se alegraba de que yo estuviera bien. Luego ambos volvimos a nuestras compras. 3 meses después de toda la confrontación con Javier, el novio de Valeria mencionó que conocía a alguien de su gimnasio que podría ser bueno para mí. Dudé, pero acepté una cita casual para tomar café un sábado por la tarde. El chico apareció a tiempo en la cafetería, y hablamos durante aproximadamente 1 hora sobre el trabajo, pasatiempos y restaurantes favoritos en la ciudad. Fue lo suficientemente bien como para que aceptara una segunda cita, aunque le dije de inmediato que necesitaba tomar las cosas muy despacio. Él asintió y dijo que entendía completamente que no había presión y que podríamos ver cómo iban las cosas. Su respetuosa respuesta a mi límite en realidad me hizo estar más interesada en volver a verlo.
Mis sesiones de terapia en este momento comenzaron a pasar de procesar la situación de Javier a temas de crecimiento personal más grandes. La terapeuta me preguntó en qué patrones quería trabajar para cambiar y dije que necesitaba mejorar en el reconocimiento de mis propias necesidades antes, en lugar de acomodar un comportamiento que me incomodaba. Hablamos de ejemplos específicos de relaciones pasadas en las que había ignorado banderas rojas o puesto excusas para acciones preocupantes. Me dio tareas para practicar expresar mis necesidades directamente en situaciones de bajo riesgo, como con amigos o compañeros de trabajo, aumentando mi comodidad al ser clara acerca de los límites. El trabajo se sintió productivo de una manera que el duelo anterior no lo había sido, como si estuviera construyendo nuevas habilidades en lugar de solo sobrevivir a las consecuencias. Una tarde revisé mi correo y encontré un sobre de color crema con letra elegante dirigida a mí. Dentro había una invitación de boda de Mónica y Raúl con una tarjeta personal escondida. Mónica había escrito que les encantaría que fuera a celebrar con ellos, que yo era parte de su historia ahora, a pesar de que nos habíamos conocido en circunstancias tan extrañas. Dijo que tenerme allí significaría mucho para ambos. Sostuve la invitación por un largo momento, sorprendida por lo conmovida que me sentí. Le envié un mensaje de texto a Mónica de inmediato diciendo que definitivamente iría y preguntando si podía llevar a alguien más. Ella respondió en minutos con 3 signos de exclamación diciendo que por supuesto que podía llevar a alguien. Marqué la fecha de la boda en mi calendario y comencé a pensar en qué ponerme. El fin de semana siguiente decidí organizar mi primera cena en el nuevo apartamento. Invité a 6 amigos, incluyendo a Valeria y su novio. Hice lasaña y ensalada y puse mi pequeña mesa de comedor con los platos bonitos que había comprado en una tienda de artículos para el hogar. Todos vinieron con vino o postre y pasamos 3 horas comiendo, hablando y riendo de nada en particular. El novio de Valeria contó una historia sobre un desastroso viaje de campamento que hizo que todos lloraran de risa. Mi compañera de trabajo trajo a su nuevo cachorro, que se durmió debajo de la mesa. Alguien más sugirió que hiciéramos esto mensualmente. Mientras miraba a mi alrededor y veía a todos relajados y felices en mi espacio, varias personas comentaron lo estable y contenta que me veía últimamente. Me di cuenta de que tenían razón. Genuinamente me sentía bien con mi vida de una manera que no lo había hecho en años, no solo desde Javier, sino incluso antes que él. 6 semanas después de salir con el chico del gimnasio del novio de Valeria, me preguntó si quería hacer las cosas más oficiales en lugar de solo salir casualmente. Estábamos caminando por un parque después de almorzar y él dijo que realmente le gustaba pasar tiempo conmigo y quería saber si yo sentía lo mismo. Me sorprendí a mí misma diciendo que sí sin dudar. Había sido consistentemente respetuoso y comunicativo sobre todo. Nunca presionando cuando dije que necesitaba espacio, siempre cumpliendo con los planes que hacía. La relación se sintió fácil y natural de una manera que había olvidado que era posible. Él sonrió y tomó mi mano y seguimos caminando por el parque, hablando de lo que significaba ser oficial para ambos. La boda de Mónica y Raúl fue hermosa. Traje a mi nuevo novio, que se veía muy bien en su traje, e hizo una conversación fácil con todos en nuestra mesa. La ceremonia fue al aire libre en un viñedo con luces de guirnalda y flores por todas partes. Mónica llevaba un vestido sencillo y elegante y lloró lágrimas de felicidad durante sus votos. En la recepción me encontró durante la hora del cóctel y me abrazó, tan fuerte que apenas podía respirar. Me agradeció de nuevo por ser lo suficientemente valiente como para confrontar a Javier, diciendo que le dio un verdadero cierre saber que él no podría atrapar a nadie más de la misma manera. Dijo que solía preocuparse de que encontrara a otra mujer para manipular, pero que ahora sentía que ese capítulo estaba verdaderamente terminado. Raúl se unió a nosotros y estrechó la mano de mi novio, agradeciéndole por venir a celebrar con ellos. Bailamos, comimos pastel y nos tomamos fotos, y toda la noche se sintió como una celebración de todos avanzando hacia futuros más saludables. 4 meses después de dejar a Javier, estaba caminando hacia el trabajo una mañana cuando me di cuenta de que algo había cambiado. Había dejado por completo de mirar por encima del hombro o escanear multitudes buscando su rostro. No me preocupaba encontrarme con él en el supermercado o la cafetería o en cualquier otro lugar de la ciudad. La constante ansiedad de bajo nivel que había estado cargando finalmente se había desvanecido sin que yo siquiera notara que desaparecía. Estaba tan acostumbrada a esa hipervigilancia que no me había dado cuenta de lo agotadora que era hasta que se fue. Mis hombros se sintieron más ligeros, mi respiración se hizo más fácil y podía simplemente existir en espacios públicos sin ese zumbido de preocupación de fondo. Mi nueva relación continuó siendo saludable y directa de maneras que estaba aprendiendo a apreciar más cada día. Nos comunicamos claramente sobre nuestros horarios y necesidades en lugar de jugar a las adivinanzas. Respetamos el espacio y el tiempo del otro con amigos en lugar de ser pegajosos o celosos. No había cajas escondidas en su apartamento, ni santuarios secretos para exnovias, ni engaños elaborados sobre quién era yo en su vida. Lo normal se sintió absolutamente revolucionario después de vivir la manipulación de Javier. Cosas simples como que mi novio dijera que iba a llamar y luego realmente llamara a esa hora, o me dijera directamente cuando algo le molestaba en lugar de ser pasivo-agresivo, se sentían como milagros de relación. Seguí esperando que cayera el otro zapato, que surgiera algún problema oculto, pero los meses seguían pasando y todo se mantenía consistentemente saludable. Una noche, Valeria y yo estábamos teniendo nuestra cena de lunes en mi casa y hablamos sobre cómo toda la situación de Javier en realidad nos había acercado como amigas.
Dijo que verme manejar todo con tanta fuerza la había inspirado a establecer mejores límites en su propia vida. Había dejado de acomodar los chantajes emocionales de su mamá sobre no visitarla lo suficiente y le había dicho a un compañero de trabajo que dejara de dejar todo su trabajo en su escritorio. Me reí y dije que no me había sentido particularmente fuerte durante la mayor parte, solo desesperada por salir. Pero ella insistió en que la fortaleza no siempre era sentirse segura. A veces era simplemente hacerlo difícil de todos modos cuando tenías miedo. Chocamos nuestras copas de vino y ella dijo que estaba muy orgullosa de lo lejos que había llegado en solo unos meses.